Muy buenos días, señor trabajador. Este es el curso básico en seguridad y salud en el trabajo. El objetivo y el propósito de este curso es llevarle un conocimiento determinado para dotar al participante de conceptos, técnicas, procedimientos básicos en los temas de prevención, seguridad, higiene y medio ambiente. Lograr un óptimo desempeño en seguridad aplicable al personal propio y contratistas de la organización. La seguridad y salud en el trabajo es un nuevo elemento que debemos incluir todos como trabajadores dentro de una organización de acuerdo al decreto 1072. Por eso es muy importante lo que vamos a ver, y al terminar esta capacitación debemos de presentar la respectiva evaluación que está en el portal y llevar los registros para nuestro proceso de contratación. ¿Cómo es la seguridad industrial y cómo a través de los tiempos ha ido cambiando? En la primera era del hombre, cuando el hombre era un cavernícola, el hombre, su actividad laboral, su primera actividad laboral fue conseguir alimento para sostenerse. Y para ello entonces él lo que hacía era recolectar todos aquellos alimentos que estuvieran a nivel del piso, que se cayeran o que estuvieran de la mano de él y que se pudieran comer. Pero un día determinado el hombre quiso ya no seguir comiendo eso que estaba en el piso, sino que dijo: yo quiero comerme una vaca, yo quiero comerme un cerdo, y trató de cazar esos animales. Al tratar de hacer esa actividad, el hombre fue herido, golpeado, porque en ese entonces no sería igual una vaca que la que tenemos hoy en día, ¿no? Tan dócil y tan fácil de cogerla y del tamaño tan pequeño. Entonces ese cavernícola fue golpeado, herido, y sintió miedo. En ese momento sintió miedo, pero también inició a mirar cómo era el procedimiento adecuado para poder cazar ese animal, y lo tomó como una tarea. Por eso hablamos de que fue una de las primeras tareas que tuvo el ser humano, y empezó a hacer ese procedimiento para cómo poder cazar ese animal sin que él lo dañara, le diera una lesión o lo matara. Entonces empezó a crear procedimientos, y esos procedimientos fueron prueba, efecto y error. Donde entonces mandaban a uno que saliera corriendo, y cuando le decían que cuando el animal se cansara, pues entonces lo alcanzaban entre todos, lo mataban y se lo comían. Pero falso. Primero se cansó el cavernícola y resultó herido, golpeado o muerto. Entonces dijeron: no, ese procedimiento no sirvió, y siguieron haciendo procedimientos hasta que un día a alguien se le ocurrió y dijo: no, abramos un hueco en el piso, ponemos unas hojas encima y una tablita para que pase la persona corriendo, y en ese momento entonces el animal se cae, y cuando esté abajo y se muera, pues no lo comemos. Y preciso implementaron ese procedimiento. El animal cayó, murió, y ahí se lo pudieron comer. Entonces, como ven, desde esa época quedamos con la idea de experimentar hasta qué punto el peligro o el riesgo nos lleva hasta el accidente, hasta la muerte, hasta la pérdida de una de nuestras partes del cuerpo, a la pérdida del trabajo, a la pérdida del hogar. Entonces probamos, ensayamos y miramos a ver hasta dónde podemos llegar. Usted compra una bicicleta para su hijo, la bicicleta tiene atrás dos llanticas, de nuevas vienen así, pero usted se las quita y pone a andar a su hijo en la bicicleta, y le dice, y usted piensa entre más veces se caiga, más rápido aprende. Y así aprendimos todos a montar en bicicleta, prueba y error. Después vino una etapa muy importante, que fue la etapa del feudalismo. Los señores feudales tenían esclavos. Esos esclavos eran negros e indígenas, y ellos hacían las labores, las tareas. Entonces se trabajaban en minería, en plantaciones de plátano, en orfebrería, haciendo ladrillos, y eran comprados. Al enfermarse, entonces los señores feudales
trajeron un médico para que miraran por qué era que se habían enfermado los, los, los esclavos. Dicen que en ese momento nació la medicina preventiva en trabajo, porque entonces vinieron los médicos y auscultaron al ser humano con relación a la actividad que realizaban, y le dijeron: no, colóquele un trapito para que no le caiga todo el polvo y le dé afecciones respiratorias, colóquele ropa determinada para que no sufra por las afecciones del sol, o X cantidad de cosas, y dicen que ahí nació el programa de medicina preventiva del trabajo. Después vino una época muy importante, que fue la época de la revolución industrial. Nace el motor. Al nacer el motor, entonces nacieron diferentes máquinas y diferentes procesos, y con esos procesos entonces se necesitaba mucha mano de obra. Entonces, ¿qué determinaron? Que debía ir a trabajar mamá, papá e hijo. Entonces, en las fábricas, en las plantaciones, trabajaban los niños, trabajaban las mujeres y trabajaban los hombres. Muchos años pasaron cuando en una plantación mueren 440 niños, una plantación de algodón, por causa de un virus que traía el algodón. ¿Por qué murieron los niños y no murieron los adultos? Porque el sistema inmunológico de los niños no es igual al sistema inmunológico de los adultos. Pero ¿cómo aprendieron que el niño no tenía el mismo sistema inmunológico en las actividades laborales? Con la muerte de 440 niños. Y ese día salen normas, leyes y decretos de cómo debería ser el ambiente de trabajo para los niños. Y es lo que tenemos hoy en día. Después, en Manchester, Estados Unidos, mueren 127 mujeres calcinadas, quemadas, dentro de una fábrica de confecciones. ¿Debido a qué? A que las mujeres también eran colocadas en sitios de trabajo no adecuados, no se les permitía salir ni al baño ni a la puerta, se les tenía encerradas, y ese día murieron 127 mujeres. Por eso es que celebramos el Día Internacional de la Mujer. No es por otra cosa, sino por la muerte de esas 127 mujeres, que después de ese evento fue que salieron normas, leyes y decretos de cómo debería ser el ambiente de trabajo seguro para una mujer. Como ven, entonces nosotros siempre hemos aprendido de la seguridad y salud en el trabajo a través de muertes, mutilaciones, golpes, heridas, lesiones, y no debería ser así. Deberíamos aprender de las historias, de los cuentos, de las capacitaciones, de lo que nos dicen nuestros compañeros, de lo que nos dicen en las diferentes capacitaciones y los diferentes letreros y avisos de seguridad que encontramos en las diferentes empresas. Antiguamente la gente, hay veces que me pregunta y me dice: ¿y por qué antes no pasaban tantos accidentes? Porque había más camaradería, eran más amigos dentro de las áreas de trabajo. Entonces un compañero de trabajo te decía: mire, no se acerque tanto al orillo porque se va a caer, y usted le hacía caso. Hoy en día no, hoy en día usted le dice a un compañero: oiga, pilas que se va a caer, y de una vez te trata de sapo, te dice: ¿qué? ¿Ya lo van a nombrar supervisor o qué? Entonces por eso ha cambiado, por eso hoy en día la gente no le dice a la otra gente, no la previene, porque lo van a tildar de sapo, de quejumbroso, de que no está haciendo el trabajo, sino está tratando de sacarle el cuerpo al trabajo. Entonces por eso hemos venido acrecentando en lugar de disminuir la accidentalidad dentro de los trabajos. Viene la política. La política del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo es 0 accidentes, 0 lesiones personales, 0 daño en equipos y 0 daño al medio ambiente. ¿Cómo la va a cumplir? Es un compromiso de cada compañía cumplir con esta política. La política nos lleva a unos lineamientos, a unos procesos, con tal de que la dirección principal de la compañía esté enfocada en brindar los recursos económicos, financieros, con unos objetivos claros: 0 accidentes a los trabajadores, 0 lesiones, 0 enfermedades profesionales, que una persona tal cual como entre a la organización pueda volver a salir igual, tal como entró, con las mismas condiciones, con su misma capacidad laboral. Esos son los objetivos principales
de la política del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Definiciones. Dos definiciones principales dentro de lo que es el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo es peligro y riesgo. Peligro, actos y condiciones inseguras. Y riesgo, la probabilidad que con esos actos y condiciones inseguras yo pueda sufrir una lesión, un daño, hasta la muerte. La mayoría de las personas piensan que es lo mismo, que peligro es igual que riesgos. Uno le pregunta, ¿cuál es el peligro al subirse en una escalera? Y dice la persona, caerse. No, caerse es el riesgo, porque es la consecuencia de haber hecho un acto inseguro, haberse subido con las manos ocupadas a la escalera. Entonces vamos a ver un ejemplo muy sencillo de cómo es, qué es peligro y qué es riesgo. Vamos al cajero y vamos a sacar plata. Peligro, yendo al cajero, es no cerrar la puerta del cajero, no tapar la clave cuando la estamos digitando, ir a medianoche, ir borracho, pedirle el favor a un tercero para que manipule nuestra clave y nuestra tarjeta, anotar la clave del cajero detrás de la tarjeta, salir del cajero contando el dinero para que lo vea todo el mundo. Como ven, son muchos peligros. Y el riesgo es de que cuando yo dejé abierta la puerta, se me metieron al cajero, cuando me vieron que me dio la plata el cajero, me pongan un puñal, me roben mi dinero y se lo lleven. Que cuando yo le pedí a un tercero que manipulara mi tarjeta y mi clave, él me clona la tarjeta y cuando yo me vaya, él vuelve e introduce la tarjeta y me saca todo mi dinero. Entonces, peligro es el acto, la condición insegura, y lo que me puede pasar es el riesgo. Vemos aquí el segundo caso. Esta es mi mujer y esta es mi vecina. ¿Cuál es el peligro ahí? Piénsenlo, discútanlo. ¿Ah? Peligro, que vive al lado de mi mujer. Riesgo, que el esposo sea karateca o boxeador. Todo en la vida tiene peligro y tiene riesgos. Ir a comprar un carro, ir al supermercado, llevar al niño al colegio, toda actividad que realiza el ser humano tiene peligros. ¿Cuál es el objetivo principal de la política en seguridad y salud en el trabajo? Llevar adelante la gestión mediante programas de mejora continua, capacitando y motivando al personal propio y contratado. Ese es el motivo principal de la política. Determinar cuáles son los controles, qué es lo que tiene que hacer la empresa para que no sucedan accidentes dentro de ella. Una filosofía principal que debemos de tener todos dentro de una organización: la seguridad es responsabilidad de todos. Seguridad y salud en el trabajo no es un departamento, no es una persona, es una cultura que la debemos implementar desde el momento mismo que iniciamos una tarea o una actividad. No necesitamos ese policía que nos diga póngase el casco, póngase las gafas, haga bien la tarea, agáchese bien, haga esto, haga aquello, no. Debe ser algo que debemos llevar adentro, dentro de nosotros. Trabajar con seguridad es una condición de empleo. Hoy en día usted se accidenta 1, 2, 3, 4 veces y entonces ya su jefe lo está reportando y dice: pilas, ese señor es el accidentólogo de la empresa. Entonces, muy seguramente cuando se vaya a vencer el contrato, le van a decir: no nos llame, nosotros lo llamamos. Todas las lesiones y enfermedades ocupacionales pueden prevenirse. Todos los accidentes pueden prevenirse. Es más, el accidente avisa. Siempre existen esos casi me caigo, casi me golpeo la mano, casi se me parte el brazo, casi. Y es cuando esos casi suceden, es esto. Es un aviso a que va a haber o una enfermedad profesional o un accidente laboral. La prevención de lesiones y enfermedades ocupacionales es un buen negocio. Siempre que vamos a iniciar una actividad en una empresa, nos dicen que nos hagamos un examen de médico de ingreso. Y en ese examen médico de ingreso,
¿Qué te están evaluando? Te están evaluando tu capacidad física para realizar un trabajo. Si te falta un dedo, ahí va a decir apto con restricciones, le falta un dedo, no puede disparar, entonces no vas a conseguir el empleo. Luego, la prevención de las lesiones y las enfermedades profesionales es hoy en día una condición para que yo vuelva a pedir trabajo y que me contraten y que con ello me paguen. Si yo tuviera una lesión, una restricción, entonces me tocaría que conformarme con el trabajo que me den, con el salario mínimo y eso no tendría cómo ascender porque tengo unas limitaciones físicas. Entonces es un buen negocio estar en perfectas condiciones físicas. Cualquier persona que observe un acto o condición insegura asociada a la tarea debe hacer un análisis inmediatamente. Muchos simplemente lo que hacemos es ver que una persona pasó por debajo de una carga y decimos, mire, tan irresponsable, pasó por debajo de la carga cuando estaba izada, pero no somos capaces de reportarlo, de hacerle una tarjeta, de hacerle la observación, llamarlo y decirle, oiga caballero, mira, acabó de pasar por debajo de esa carga y eso se pudo haber caído y lo pudo haber lesionado, lo pudo haber matado. Entonces tomemos cartas en el asunto dentro de la seguridad y salud en el trabajo. Por eso existen los reportes de condiciones de actos, de condiciones de salud, cómo estoy yo de salud, actos inseguros, cosas que están mal hechas y condiciones inseguras, o sea, lo que está mal en un equipo, en un material, en una herramienta que nos pueda lesionar o hacer daño. La seguridad tendrá prioridad en cualquier actividad donde se presente conflicto con producción, los costos, la calidad y los programas de trabajo. En muchas empresas se presenta que ponen por encima la producción a la seguridad de los empleados. Pero no tanto es la dirección general. El gerente nunca sabe que usted puso su pecho y dijo, no, eso no importa que yo me accidente, lo importante es aquí hacer el trabajo. No, es una decisión que usted mismo tomó. Muchas veces nosotros, como decíamos al principio, nos arriesgamos tanto hacia el peligro y hacia el riesgo por hacer nuestro trabajo pensando que es una forma adecuada de hacerlo y vamos hasta el límite. Entonces el pintor que está pintando y necesita ir un poco más arriba, entonces pone un tarrito, el tarrito ya no le alcanzó porque iba más arriba, entonces pone una caneca y siguió pintando, puso la caneca, entonces necesitó ir más arriba, entonces puso el tarrito encima de la caneca y empezó ya a tambalearse y casi que se cae y empieza y ya se cayó pero no le pasó nada hasta que se cae. El no uso de los elementos de protección personal o el uso inadecuado, porque yo puedo utilizar el casco, pero si no lo aprieto, si no lo tengo bien puesto, si lo tengo encima de una gorra, pues tan pronto me vaya cayendo yo desde un segundo piso o desde una escalera, lo primero que va a salir volando va a ser el casco. Entonces sí, el trabajador tenía casco, sí, tenía casco, pero no lo estaba utilizando adecuadamente. Los equipos de protección personal están diseñados para su protección, para que usted se proteja, para que usted pueda realizar su tarea sin que tenga que utilizar como escudo las partes de su cuerpo humano. La mayoría de las personas requieren de alguien que les esté diciendo póngase las gafas, póngase el casco. ¿Que el casco da dolor de cabeza? Sí, da dolor de cabeza. Póntelo la primera vez, asegúralo fuertemente y ese día le va a dar dolor de cabeza. Tómese un acetaminofén en la tarde. Al siguiente día vuelve y colóqueselo bien puesto, apriéteselo lo suficiente y ya no lo va a volver a sentir porque el mismo cuerpo va a decir, tiene un casco puesto, es para su protección y vas a trabajar de la mano con el casco. Mientras tanto vas a estar peleando, este casco es... No. Lo mismo con las gafas. Hay personas que dicen, no, yo no me coloco las gafas porque se empañan, porque me molestan, porque las dejo en todos lados. Entonces hay que aprender a convivir con los elementos de protección personal. Para que hoy en día en una empresa o en todas las empresas en Colombia se den elementos de protección personal, fue porque hubo accidentes con muertes. Y que llegamos a un número determinado que fue obligación para que todas las empresas lo tuvieran. Entonces,
No desechemos esa experiencia que tenemos de que el que no lo tenía se amputó la mano, se golpeó la cabeza y se murió. No, utilicemos los elementos de protección personal de acuerdo a nuestras actividades. Tampoco no hay que ser excesivo con los elementos de protección personal. Y yo voy a trabajar con unos tornillitos dentro de un tablero, pues no me voy a poner unos guantes de garnaza que no me dejan mover los dedos. Utilizo unos guantes que son de gomita, que son delgaditos, pero que ofrecen protección para que no esté el tornillo en contacto con el dedo. Entonces los elementos de protección personal van de acuerdo a los peligros y los riesgos en que estamos expuestos. Ninguna tarea comenzará hasta que el responsable del trabajo supervisor haya comunicado todos los riesgos. Por eso ningún trabajador deberá iniciar tareas o actividades dentro de una empresa sin haber recibido una inducción, como es lo que estamos haciendo hoy, sin haber conocido qué es el peligro, qué es el riesgo, qué es lo que hace la compañía, cuáles son las principales actividades, cómo ha sido el transcurrir de la empresa en su historia en accidentes. Por eso es muy importante la inducción y la reinducción cada año en seguridad y salud en el trabajo. El trabajar en forma segura es una condición de empleo. Hoy en día no solamente te miran que sepas hacer el trabajo, que lo hagas diligentemente, que tengas disciplina para usar las herramientas, sino que lo hagas de forma segura. Accidente de trabajo es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. ¿Qué quiere decir con ocasión a trabajo? Que usted esté haciendo la tarea para la cual lo fue contratado, o esté haciendo una tarea dada por un supervisor o una persona que tenga la directriz de darle a usted una indicación para que realice actividades. Que no es accidente de trabajo, que usted para ir de su casa al trabajo cogió un bus y el bus se accidentó y hubo un accidente de tránsito. No es accidente de trabajo. Pero si la empresa le suministra a usted ese bus o le da la plata para que usted siempre se venga en un taxi y se accidenta ese taxi, ese sí es un accidente de trabajo. Que no es accidente, que es accidente de trabajo que su jefe le dé un sobre y le dice: lleve, por favor, usted que va para Cartagena este fin de semana, lléveme el sobre a Cartagena. Lo que le pase de aquí hasta Cartagena es un accidente de trabajo, porque usted va supuestamente haciendo un favor, pero usted tiene subordinación con su jefe. Los accidentes de trabajo ocurren en todas las empresas. No hay empresas donde no haya accidentes. Lo que pasa es que muchos de estos no se reportan. ¿Qué es un incidente? Un incidente es un acontecimiento no deseado que bajo circunstancias ligeramente diferentes podría haber resultado un accidente. Es ese casi me caigo, casi me cae la teja encima, casi me resbalo, casi se me pierde las llaves, casi pierdo dinero en tal negocio. Ese casi es un incidente. Si nosotros evaluáramos los incidentes y tomáramos controles, nunca habría accidentes. Vemos la diferencia entre el incidente es que me pasó por el ladito y accidente de trabajo es que me cayó encima. Enfermedades profesionales son aquellas producidas por la realización del trabajo a través del tiempo o de una exposición determinada. Entonces, un islero en una estación de servicio vende ACPM y usted lo ven y nunca utiliza tapabocas, pero él dura haciendo esa tarea durante 20 años. Durante 20 años el ACPM, como tiene productos cancerígenos, entonces le va a producir cáncer en los pulmones o en la garganta o en la nariz. ¿Y de quién es la culpa? De la empresa por no haberlo suministrado sus elementos, o de él por no haber utilizado los elementos de protección personal. Entonces adquirimos una enfermedad profesional que nadie los usa. ¿Por qué? Porque no lo ve en el momento. No es la cortada que usted ya vio la sangre y entonces, mañana sí me pongo los guantes. No,
estas enfermedades profesionales se dan a medida del tiempo, de tanta exposición a un agente, a un riesgo específico. Accidente sin itinere es el ocurrido a un trabajador en el trayecto del camino habitual cuando se traslada de la casa al trabajo o viceversa en vehículos asignados por la compañía. Usted se sube en un mototaxi y tiene un accidente, no es accidente de trabajo, muy seguramente el señor del mototaxi no tiene ni siquiera SOAT porque él anda en la ilegalidad y no vas a tener ni siquiera atención médica por parte del SOAT. ¿Y cuánto te atiende el SOAT de esa moto o de ese vehículo pirata que está en la informalidad? Pues te da una cobertura hasta 11 millones de pesos. 11 millones de pesos hoy en día, tú para entrar a una clínica tienes que abonar que tienes que tener 800.000 pesos para al menos pasar un día. Entonces, ¿qué quiere decir? Que 11 millones de pesos no te van a alcanzar para que te cubran tus gastos médicos. Hay diferentes causas por las cuales ocurren los accidentes. Causas inmediatas y las causas básicas. Inmediatas son ¿por qué pasó inmediatamente? ¿Por qué pasó el accidente? Ah, no, el hombre se resbaló, al resbalarse resulta que se cayó de la escalera y se fracturó el brazo. ¿Por qué se resbaló el hombre? Ah, no, es que se subió con las botas llenas de barro. Eso es inmediatamente por qué pasó. Pero las causas básicas, es que nunca lo habían capacitado en que debería limpiar las botas para subirse a las escaleras. Es que no hay un supervisor que esté pendiente que la persona se limpie las botas antes de subir en las escaleras. Entonces hay unas causas que son inmediatas y otras que son básicas, o sea, el trasfondo de las cosas. ¿Qué debemos hacer en caso de accidente dentro de nuestra empresa? Lo primero que debemos hacer es avisar, informar, llamar a la persona de recursos humanos, llamar a nuestro supervisor e informarle que hemos tenido un accidente. La empresa tiene la obligación de reportar un accidente hasta las 24 horas, es un reporte normal ante la ARL. Después de las 24 horas la empresa puede recibir una sanción. Y si tú vas al médico 3 días o 4 días después y le dices al médico, no, es que yo hace 3 días tuve un accidente en el trabajo, entonces va a ser un reporte extemporáneo, por lo cual tú vas a tener que firmar y decir, yo extemporáneamente estoy reportando este accidente de trabajo para que no multen a la organización por no reportar el accidente a tiempo. Y vas a tener que asumir la responsabilidad de no haber reportado el accidente. Se deben prestar los primeros auxilios siempre. Uno ve, por ejemplo, en las obras civiles, la persona se machuca, se corta, pero se amarra un trapito y sigue. No, siempre se deben de prestar los primeros auxilios adecuadamente, hacer las curaciones necesarias, hacerse ver a un médico, asistir a una EPS para que ésta nos califique